Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Estefano Málaga y yo soy Doctor Es. Bienvenidos a mi canal. Hoy día vamos a tocar un tema que me han estado preguntando mucho en las últimas semanas y que a raíz de un video que grabé me lo han vuelto a preguntar en realidad. Es el asunto acerca de si la persona que se ha contagiado de coronavirus y que está haciendo la enfermedad de COVID-19 todavía sigue contagiando. ¿Cómo saberlo? De eso vamos a hablar aquí en el canal, así que quédate unos segundos para poder conversar al respecto. Mientras tanto, a ustedes que son nuevos, les sugiero que se inscriban aquí abajo para que puedan estar recibiendo las alertas de cuando aparece un video nuevo. Vamos a estar conversando acerca de estos temas del coronavirus y de la COVID-19 a lo largo de los siguientes episodios, y también vamos a tocar otros temas relacionados a enfermedades comunes, cosas que ustedes necesitan saber para vivir una vida mejor. Soy médico internista, dedicado a esto en los últimos 4 meses, y además tengo estudios de especialización en investigación médica a través de la Universidad Científica de Harvard. El tema resulta interesante y obviamente se van a encontrar muchas cosas, muchas opiniones si ustedes se ponen a buscar en internet. Lo que concuerdan la mayoría de los expertos en el tema es que aparentemente el proceso infeccioso es, como en muchas otras enfermedades infecciosas, al inicio, es decir, cuando la persona está contagiada, no lo sabe y no está presentando síntomas, y durante los primeros 10 días aproximadamente de que la persona presente síntomas. Esto puede ser un poco difícil definir si una persona sigue o no sigue contagiando porque es más fácil, digamos, si la persona presenta síntomas, pero ¿cómo hacerlo si la persona no está presentando síntomas? Eso va a ser un poco más complicado. Tengamos presente que los investigadores iniciales dijeron que las personas que se contagiaban de esta enfermedad tenían un periodo de incubación de la enfermedad tan variable como que podría ir de 2 a 14 días, pero que en algunos casos habían detectado que podría irse a más de 20 días. Entonces, en una persona asintomática podría ser más difícil de detectar. Sin embargo, hay una manera de pensarlo. Recordemos que en esta enfermedad hay hasta 4 grupos de pacientes. Están ese más o menos 30% de pacientes que no hacen ningún síntoma y un 50% de pacientes que hacen síntomas leves a moderados, yendo de lo más leve, un dolor de cabeza, un poco de dolor de garganta, un poco más intenso la idea de perder el olfato o el gusto, hasta tener síntomas parecidos a los de un resfrío. Y por supuesto hay gente que tiene algo más que eso, un poco más de tos, un poco más de malestar, un poco más de decaimiento, pero que no son pacientes que serán hospitalizados. Allí nomás ya tenemos como 3 grupos. Luego tenemos a aquellos que hacen un cuadro más severo y requieren hospitalización, pero no llegan a ponerse tan mal como para requerir cuidados intensivos, y aquellos que sí requieren cuidados intensivos. Entonces, obviamente, este último grupo va a ser dado de alta tanto tiempo después de su ingreso a un hospital que para el momento en que sea dado de alta ya no está contagiando. El segundo grupo también, o sea, el penúltimo grupo, el que requiere oxígeno, aunque esté en una habitación normal, ese para el momento en el que es dado de alta generalmente ya no está contagiando. Entonces el problema serían los primeros. Para saber por qué algunas personas presentan síntomas y otras no, te voy a dejar un link aquí arriba que es muy interesante para que veas la explicación del por qué, que tiene que ver con la genética y con otros factores que pueden haber ocurrido a lo largo de tu vida que hagan que no presentes síntomas. Vamos a enfocarnos inicialmente en este grupo. Hay un grupo de gente que no tiene ninguna molestia, nunca tomó en cuenta, porque quizás sí la tuvo, pero no tomó en cuenta alguna molestia que tuvo, no le pareció importante, consideró que era algo banal, no identifica haber presentado síntomas, y de pronto, de repente, ahora en esta nueva normalidad, esto va a estar pasando mucho, le hacen una prueba y tiene un resultado positivo. Primero descartemos lo fácil. Si en ese resultado positivo lo que sale marcado es IgG positivo, entonces lo que hay que hacer es decir, ok, ya pasé por la infección, es posible que tenga alguna secuela más adelante, no lo tengo claro, pero en este momento ya no estoy contagiando. ¿Y por qué digo que ya no está contagiando? Porque esa persona, para tener IgG positivo, tiene que haber pasado por el periodo de incubación en el cual estuvo contagiando, por el periodo de los primeros 10 días de infección como tal o de presentación de la enfermedad como tal, para que llegue la etapa de generación de los primeros anticuerpos, que generalmente son los anticuerpos IgM,
y hasta una semana después para que lleguen los anticuerpos IgG, que son los anticuerpos de inmunidad. Estamos hablando de aproximadamente 20-25 días y la mayoría de expertos piensa que es alrededor de 14 días el tiempo entre el ingreso del virus y dejar de contagiar. Entonces, claramente, si una persona tiene IgG positivo, es poco probable que se encuentre contagiando. Yo hablo con más detalle de todo esto en un video titulado ¿Cómo dar de alta a un paciente con coronavirus? Voy a dejar el link aquí arriba también para que lo veas. Me parece interesante, aunque ese video luego de grabarlo me di cuenta que era un video más enfocado en médicos. Y este video que estoy haciendo lo estoy enfocando más en lo que un paciente puede pensar dadas las circunstancias. Estoy volviendo al trabajo, me hacen una prueba, salgo positivo, ¿qué cosa hago? Si es IgG no hay problema, deberías ir a trabajar. De hecho, se supone que tienes cierta inmunidad y que durante los próximos meses no vas a contagiar. Si sale IgM y además también sale positivo IgG, no estás en una etapa aguda de enfermedad, ya han pasado algunos días para que se pueda presentar el anticuerpo llamado IgG, y esa positividad es la que te dice que probablemente tienes mucho más de 14 días desde que te has infectado y que ya no debes estar contagiando. Podrías, en un exceso de celo, esperar unos 4 o 5 días más, repetir la prueba. Lo más probable es que el IgG esté pintado muy intenso, el IgM está pintado muy leve, o si lo haces en un laboratorio y te sacan la muestra de la vena, lo que ocurra sería que el laboratorio informe como IgM débil, o sea, no una gran cantidad de anticuerpos IgM. Entonces, la presencia del IgG en este caso te ayuda a ti que no tienes síntomas a pensar que ya no estás contagiando. Eso no significa que no puedas usar la mascarilla. Igual tienes que usar la mascarilla porque igual tienes que seguir protegiendo a los demás. De cualquier forma, tienes que dar el ejemplo de que eres un buen ciudadano y que estás usando la mascarilla. Y por supuesto, como esta enfermedad es nueva, nunca sabemos cuánto tiempo de inmunidad vas a tener. Basándonos en experiencias anteriores con coronavirus, se supone que el tiempo mínimo es 1 año y que podría ir hasta 3 años. En promedio, entonces, 2 años de inmunidad cuando te infectas con un coronavirus. Pero todavía no lo tenemos claro. Así que por ahora pensemos que es un tiempo, igual te tienes que seguir cuidando. Ahora, si siendo asintomático te presentas y te hacen una prueba rápida y sale positivo solo la IgM, si bien es cierto, es altamente probable que ya no estés contagiando porque tendrías que tener algo entre 12 días y poco más de la llegada del virus a tu cuerpo, sí sería prudente tomar por lo menos una semana más para protegerte y proteger al resto de un posible contagio. Ahora, si te hacen una prueba molecular y no tienes síntomas, tenemos un problema. La prueba molecular, que en el video que les mencioné, que he grabado, que también voy a tratar de dejarlo por aquí arriba, explico qué prueba es la más adecuada para cada momento y explico claramente cómo se toma la muestra de la prueba molecular. La prueba molecular se tiene que tomar por el piso de la nariz, llegar hasta atrás, hasta la faringe, y sopar allí y luego sacar la muestra. Entonces, esto no es un hisopo, es un lapicero, estoy tratando de usarlo como hisopo. Prueba molecular, prueba del hisopado o prueba genética o prueba de PCR, todas son la misma. Lo que busca son fragmentos del virus presentes en tu nariz, en tu naso faringe. El problema con esta prueba es que si lo que pesca es un pedacito del virus que quedó allí remanente, es posible que eso haga pensar que estás emitiendo virus cuando no estás emitiendo virus. Entonces, en ausencia de síntomas, la prueba molecular no sirve mucho cuando sale positiva. Hay que hacer un periodo de cuarentena igual. Probablemente, digamos, sumarla a una prueba rápida si ya existe la presencia de anticuerpos. Cuando sale negativa en un paciente asintomático, ayuda también porque obviamente el paciente no está eliminando virus en ese momento, aparentemente, y de todas maneras debería ser complementada por una prueba rápida para saber si la persona ya pasó por la enfermedad. Recuerden, y en ese video que les mencioné lo van a ver,
La prueba molecular es más sensible para detectar la infección en los primeros días de la infección, porque lo que busca es justamente la eliminación del virus o de fragmentos del virus, mientras que la prueba rápida no sirve en los primeros días de la infección porque nadie tiene anticuerpos los primeros días de la infección. Entonces, el asintomático con IgG ya no contagia. Con IgM e IgG es muy probable que ya no esté contagiando, podría tomar unos días más, quizás unos 5 días más, en un exceso de seguridad. Y aquel que tiene IgM sí debería, digamos, siendo el asintomático, esperar por lo menos una semana más para ver que tener la certeza de que no esté contagiando. Ese es el asintomático. Vámonos, no a los que están en el hospital, porque esos ya sabemos que van a salir de alta ya cuando no eliminen el virus, sino a los que están sintomáticos. ¿Cómo puedo saber que ya no contagio? Lo primero, ¿cuándo fue la fecha de tu inicio de síntomas? De la fecha de tu inicio de síntomas te has contagiado entre 2 y 14 días atrás. Es muy probable que en promedio sea alrededor de 5 a 7 días atrás. Entonces, de la fecha de tu inicio de síntomas, recorre tu última semana y piensa en qué momento te pusiste en riesgo. A partir de ese día que te pusiste en riesgo, si es que lo puedes identificar, claro, porque hay algunas cosas que no las podemos identificar, empieza a correr el tiempo. Si lo hiciste 4 días atrás, entonces los primeros 10 días de síntomas podrías estar pensando que estás contagiando. Y recién después de esos primeros 10 días de síntomas, podrías hacerte una prueba rápida para ver cómo están tus anticuerpos. Solamente para ver cómo están tus anticuerpos. ¿Los anticuerpos te dan de alta? No. Como explico en aquel video que mencioné, lo que te da de alta son los síntomas fundamentalmente asociados al tiempo de infección. Si tienes más de 10 días de haber empezado los síntomas y ya llevas más de 3 días de no tener síntomas, es muy probable que ya no estés contagiando. Ahora, eso de no tener síntomas se refiere a no tener síntomas, pero porque no estás tomando medicinas para no tener síntomas. Si estás tomando medicación para la fiebre o estás tomando algún tipo de antiinflamatorio y por eso no tienes síntomas, ojo, es probable que todavía estés eliminando algún virus. Entonces, es la unión de ambas cosas. El factor tiempo, el factor ausencia de síntomas y el factor ausencia de tratamiento para controlar síntomas. Es posible que estés tomando algún otro tipo de tratamiento, pero si no estás tomando ningún tratamiento para controlar síntomas, con cierto nivel de seguridad podríamos pensar que tú ya no estás contagiando. Una vez más, como todos los expertos afirman que son 14 días y estamos considerando que tienes unos días adicionales desde antes de presentar los síntomas, cuando estás en el día 10 aproximadamente de la enfermedad, de presentar sintomatología, es muy probable que ya no estés eliminando virus. Un exceso de celo siempre es bueno en estos casos, una semana más. Entonces nos vamos hasta 17 días, por precaución. Hay un artículo publicando por ahí, por redes sociales y por internet, que lo han rebotado en varios medios, que dice que en Singapur un grupo de expertos ha hablado de 11 días. Es la segunda vez que busco el artículo, no lo he logrado encontrar. Es un artículo de mayo, me parece. Entonces, aparentemente ellos han hecho varias pruebas y han corroborado esto que conversaba hace un rato, que cuando haces la prueba molecular y sale negativa 2 veces, es un exceso de celo, es algo exagerado, pero debiera hacerse en la medida que alguien tiene tantas pruebas moleculares para hacerlas, como para estar seguro de que no hay eliminación de virus, pero que no siempre que la prueba sale positiva significa que la persona está eliminando virus, sino que puede estar quedándose fragmentos del virus que en realidad no podrían ser capaces de producir la enfermedad. Esto es, entonces, sintomáticos y asintomáticos. Asintomáticos, IgG, tranquilos. IgG, IgM, esperen unos días más. IgM nada más, definitivamente esperen por lo menos una semana y vuelvan a repetir la prueba. Sintomáticos, desde cuándo empezaron los síntomas y hace cuánto que no tienen síntomas. Y esa ausencia de síntomas que esté sustentada en no tener tabletas, que no tener tratamiento para controlar síntomas. Espero que esto los ayude, es un poco complicado, yo lo sé, pero la principal precaución, la principal difusión de la enfermedad se da durante los primeros días de la enfermedad. Y si se ponen a pensar un poco al respecto, es bastante lógico. La finalidad del virus es vivir.
y el virus solamente puede sobrevivir estando dentro de otro ser vivo. Obviamente, si las personas logran identificar fácilmente quiénes son los que están enfermos, no se van a acercar a los que están enfermos. Y si no se acercan a los que están enfermos, no se pueden contagiar. Entonces, el virus, inteligentemente, increíble, pero inteligentemente, oculta su presencia en el cuerpo para poder contagiar a otros y mantenerse viviendo dentro de las células. Recuerden que el virus requiere de una célula, en este caso este tipo de virus requiere una célula humana para seguir viviendo, porque lo que hace es meterse, utilizar la información genética y replicarse rápidamente, que es donde dicen algunos que podría estar la acción de medicamentos como la ivermectina, cosa que no ha sido demostrada hasta la fecha, y como ya salió un artículo diciendo que en buena cuenta no funciona, entonces más adelante vamos a tener un video acerca de eso, explicando qué es lo que ha salido en este artículo, y también vamos a tener un video acerca de las novedades con las vacunas. Durante el fin de semana seguramente publicaré un nuevo video hablando acerca de la estadística mundial y de cómo ha avanzado la enfermedad desde el último video que grabé con eso, que fue justamente hace unos días. Entonces, los invito a que se suscriban al canal, aquí van a encontrar el link, y les voy a dejar aquí abajo una serie de videos que les hablan acerca del uso de la ivermectina en esta enfermedad, no solamente míos, sino también de otros profesionales, con los cuales creo que les puede quedar más clara la intención. Para consultas y todo lo demás, en la descripción están mis redes sociales. Con todo este tema del COVID, yo no estoy cobrando nada para resolver sus consultas. Me pueden ubicar por Facebook, me pueden ubicar por Instagram, a la cuenta profesional, no a mi cuenta personal, por favor. Y no olviden suscribirse y dejarme un comentario aquí abajo. Mientras más comentarios dejen, mientras más likes dejen, este video se lo van a compartir a más gente. Entonces, suscríbanse y miren esta lista de reproducción para que aprendan un poco más sobre la ivermectina. Chao, mantengan su distancia, cuídense.